Aquí en nuestra ciudad mañana inicia la renovación de alcaldes que se eligieron el pasado 6 de junio con la entrada en función de 6 nuevos alcaldes, otros 10 continúan en su cargo. Y el tema presupuestal o la deuda heredada es tema de fricción por parte de los alcaldes de oposición. Vea usted. Este 1 de octubre, las 16 alcaldías de la Ciudad de México renovarán la administración para el periodo 2021-2024. 6 alcaldías mantendrán a los actuales titulares: Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y Benito Juárez. Las 10 restantes tendrán un nuevo titular: Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Para todos ellos, el primer rubro de interés es el presupuesto. Este se da en un contexto histórico para la capital por el reacomodo político, la unión de alcaldes de la Ciudad de México, el bloque de Morena y el gobierno central a cargo de Claudia Sheinbaum. Y es que desde que se supieron ganadores, los alcaldes de la oposición han reiterado en diversas ocasiones la necesidad de iniciar su gestión con mayor presupuesto. Nosotros nos dejan deudas y un mensaje que insistimos muchísimo es que nos den instrumentos para poder trabajar en equipo, que nos den recursos para poder resolver los problemas que los vecinos nos están reclamando. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha recalcado que los recursos están establecidos por la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos local, por tanto, no podrá haber aumento. Los exhortó a coordinarse con los alcaldes salientes para ejercer el presupuesto participativo 2020-2021, el cual consta de 2.816 millones de pesos, y con el cual se estaban realizando diversos procesos de licitación para ejecutar proyectos de infraestructura urbana. Lo que sí no hay ni para el gobierno central ni para ninguna otra entidad es un incremento en los recursos, porque sencillamente no hay recursos, no es que tengamos una caja guardada como también hacían en los gobiernos anteriores. Es todo transparente, están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. El presupuesto aprobado para las alcaldías en 2021 fue de 39.873.6 millones de pesos. Sin embargo, con el presupuesto modificado, quedó en 40.103.7 millones de pesos. Lo ejercido en el periodo de enero a junio corresponde a 23.114.4 millones de pesos. Así quedarían por ejercer 16.989.1 millones de pesos. El 15 de noviembre se realizará un corte más de lo ejercido hasta el mes de septiembre, por lo que los alcaldes entrantes podrán conocer con mayor exactitud el recurso que restará por utilizar. Algunos alcaldes han solicitado el apoyo para enfrentar laudos laborales heredados desde hace varios años. Son dos temas en concreto. Uno es por laudos laborales, que corresponden a 5.4 millones de pesos, y el otro es por la adquisición de despensas en el periodo de Carlos Orbañanos, que no se cumplió con el pago a Segalmex, y ese es por 4.2 millones de pesos. Lo que el gobierno capitalino ha dejado claro es que el salario de los trabajadores en cada alcaldía está garantizado. Está garantizado, obviamente, es el salario de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad, y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentra. Cabe recordar que desde 2019, según las reglas de carácter general para la administración de los recursos fiscales y participaciones en ingresos federales a las alcaldías, la Secretaría de Finanzas realiza las transferencias a las cuentas bancarias de las alcaldías. Desde el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Guadalupe Morales, de Morena, indicó que el gasto de las alcaldías se ha dado conforme a lo estipulado, lo que permite a los nuevos alcaldes concluir el año con suficiencia presupuestal. Y es que no puede existir un gasto acelerado del presupuesto en aquellas alcaldías que serán asumidas por la oposición, ya que la ley no permite un uso político de los recursos. A un día de que tomen protesta los alcaldes electos en el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno Martí Batres hizo un llamado para que los relevos sean en un acto republicano. Nosotros estaremos al pendiente para ayudar a que haya armonía y conciliación.
Informe Capital. Bueno, y a propósito de la entrada de los nuevos mandatarios locales y estatales, el presidente López Obrador llamó a evitar el despilfarro y reducir el gasto innecesario. Aseguró que el gobierno federal no tiene ningún adeudo con las autoridades locales y que incluso les han ayudado con recursos adicionales para resolver conflictos financieros. Y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos. Nunca. Y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales, pero no se justifica, no es justo de que el gobierno federal esté ahorrando y que los gobiernos estatales, municipales estén en jauja. Me refiero gastando en cosas superfluas, sí, claro, en lo que no es importante, indispensable, sí. O los sueldos, no solo de presidentes municipales, regidores y viáticos y otros gastos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Bueno, pues ya vio usted, los nuevos gobernantes y alcaldes aquí en la Ciudad de México tienen como punto central, ahora que entran, pues quejarse del presupuesto y pedir más dinero. Pero ¿cómo se maneja el presupuesto de la Ciudad de México? ¿Cómo se reparten las alcaldías? ¿Cómo ha funcionado? Para hablar de este tema y otros nos acompaña Víctor Aramburu, a quien saludamos con muchísimo gusto. Víctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola Azul, hola Juan, ¿cómo están? Y hola al auditorio. Oye, Víctor, pues este tema de los alcaldes de oposición aquí, que rendirán protesta en la Ciudad de México, están pidiendo más lana, están pidiendo más dinero. Hay un presupuesto que fue aprobado por el Congreso local. ¿Cómo ves tú el manejo de este dinero y cómo ves tú la solicitud de estos alcaldes de pedir más lana? Y también por ahí andaban exigiendo, me parece, que se repartiera el presupuesto de manera proporcional a lo que cada una de las alcaldías recauda. ¿Cómo ves? Pues mira, es lógico, ¿no? O sea, que cualquiera que entre, o sea, cualquier niño va a pedir cualquier cantidad de juguetes pues a Santa Claus, ¿no? Y los Reyes Magos. Falta que te los traigan, ¿no? Pero no son niños y Santa Claus y los Reyes Magos no existen, Víctor. Perdóname que te informe sobre esto. Eso es lógico, o sea, que todo el mundo va a pedir dinero, pues sí, ¿no? Pero de ahí a que efectivamente de entrada existan esos fondos y existan los procedimientos, pues es otra cosa, ¿no? En ese sentido, pues la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 55 es muy clara. Viene ahí básicamente pues de dónde vienen las fuentes del presupuesto de las alcaldías, que son por las participaciones, que esas incluso tienen hasta una fórmula, que está en la Ley de Coordinación Fiscal, por una parte, y bueno, pues hay unos fondos federales que también se asignan y también hay unos criterios de cómo asignarlos, ¿no? Que en este caso pues son los fondos de aportaciones. Por otra parte, bueno, pues sí, ellos tienen un margen ahí para generar, digo que tampoco es mucho, pero para generar por el pago de algunos actos que se realizan ahí en estas alcaldías. Efectivamente está lo que comentas, o sea, el Congreso de la Ciudad de México, que además pues tiene presencia de los partidos de oposición. Entonces, pues ahí es labor, ¿no? de negociación que tienen que hacer sus respectivos representantes, y pues para eso está la famosa alianza que generaron entre PAN, PRI y PRD, ¿no? En ese sentido, y tienen sus representantes y pues tienen la facultad de negociar, ¿no? Entonces, vamos, los criterios están bastante claros, o sea, cómo se asignan estos, que es por población, también lo marca el artículo 55, por población, por marginación, por infraestructura y por equipamiento urbano. Entonces, pues no hay ese tema, que además, digo, no son los únicos que manejan eso, ¿no? Está también el tema que maneja Samuel García, ¿no? A nivel federal, y quizá Alfaro, ¿no? También han dicho eso, que por la cantidad de recursos que generen. Y bueno, y de hecho la Ley de Coordinación Fiscal sí prevé esa parte, o sea, no para el caso de los gobiernos municipales, pero sí para el gobierno de las entidades. O sea, sí hay una parte que se les regresa con base en la recaudación. Para el caso de la Ciudad de México, pues no es el caso, aunque sí está un poquitito por la parte de las participaciones. O sea, de alguna forma sí reciben, aunque ya es menor, una parte por la parte en la cual, por medio de la cual generan, ¿no? estos recursos.
pues si quieren algún cambio, pues que modifiquen la Constitución, ¿no? O sea, pues en su momento lo tuvieron, ese poder, o sea, en la administración pasada, cuando ellos mismos tenían incluso la mayoría, y recordemos incluso cómo se conformó, pues un poco barroco, ¿no? A los constituyentes tuvieron esa facultad, ¿por qué no lo hicieron en su momento y ahora resulta que siempre sí? Ahora sí, si pudieron operar las alcaldías anteriormente con este presupuesto, pues ahora no veo por qué razón no puedan dejar de operar, como dijo el presidente, pues que le busquen de qué forma reducir gastos, ¿no? Pues buscar mejores proveedores, tener algunos ahorros por ahí, pues en el tipo de compras, ¿no? Para las cuales están facultados, buscar proveedores más baratos, tanto de servicios, etcétera. O sea, si le buscan, lo van a encontrar, ¿no? Una cosa de la que luego se habla que está pendiente es, o sea, las alcaldías podrían tener en algún momento facultad para tener cierta clase de impuestos como para poder tener mayores finanzas. ¿Eso existe? No para el caso de la Ciudad de México. Okay. Para nivel de los municipios, sí. El predial, por ejemplo, pues es una facultad, es un impuesto que pueden cobrar los municipios, pero en el caso de la Ciudad de México no. Pero tampoco los cobran, ¿no? Ese es el tema, que a nivel federal, pues algunos municipios sí lo cobran, otros no, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues tenemos un catastro bastante decente, incluso es público, ¿no? Donde podemos saber el valor del terreno, incluso pues, si se meten ahí el sistema de información geográfica a nivel de cada uno de las construcciones. No todos los municipios lo tienen. Bueno, vamos, hay municipios en los cuales honestamente se tendría más caro el caldo que las albóndigas, no tienen las capacidades ni para tener ese es el tema, claro. Pues oficinas en algunos lados y otros deliberadamente, pues porque a nadie le gusta cobrar impuestos, ¿no? O sea, todo el mundo siempre está el incentivo. Pues es cargar un chango político que nadie quiere pagar, claro. Claro, exactamente, lo mismo que la tenencia, ¿no? O sea, populismo fiscal en ese caso. Entonces, sí, a nadie le gusta cobrar impuestos porque te lo van a cobrar en las elecciones. Pero claramente, si tú quieres mejorar la calidad de vida, pues, de las personas que viven en tu demarcación, pues ni modo, pues tienes que cobrar, ¿no? No es el caso para la Ciudad de México, sin embargo, esto se cobra y creo que de manera más eficiente a nivel de la entidad federativa y pues vuelvo a lo mismo, o sea, tienen sus representantes en el Congreso de la Ciudad de México y pues ahí está su trabajo de negociación, pues que obtengan, ¿no? Mayores recursos, pues si de algo o modifiquen las fórmulas de asignación, en tal caso, cada que se aprueban los presupuestos, eso es parte de su trabajo, ¿no? Claro, y que también coordinen lo del presupuesto participativo, ya se los recomendó la jefa de gobierno. Víctor, ¿qué te parece? Y vamos a cambiar rápidamente de tema, porque la Fiscalía General de Justicia mantiene en investigación del presunto desfalco que cometieron exfuncionarios del CONACYT. Vamos a ver una pieza que aquí preparamos y Víctor, regresamos contigo para hablar del tema. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico recibió 571 millones de pesos, pero de estos, solo 100 millones fueron utilizados para proyectos de ciencia y tecnología desde la administración del expresidente Peña Nieto. Así lo explicó el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas a través de un hilo en Twitter. También explicó que el resto de los recursos se usaron en gastos operativos como tintorería, viajes y comida. Aseguró que ante el cambio de reglas de financiamiento bajo el gobierno del presidente López Obrador, el foro presionó para recibir 33 millones de pesos adicionales. Ni el gobierno de México, ni el CONACYT, ni su titular son responsables de las acciones que emprenda a partir de ahora la Fiscalía General de la República para esclarecer este caso que jurídicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del foro consultivo, al determinar que un ente privado no puede hacer funciones públicas. Posteriormente, el CONACYT pretendió iniciar mesas de diálogo con el foro consultivo, a lo que se negaron y comenzaron una estrategia política y jurídica, amparándose ante un juez. Está en manos de la Fiscalía, claro. No es el papel del CONACYT. El CONACYT no es juez, no es Ministerio Público. Es muy importante cuidarnos, ¿no? Evitar toda la manipulación, la malversación de noticias que puedan dañar a las personas. El gobierno de México, destacó el vocero presidencial, no encabeza ninguna persecución en contra de científicos, pero dejó en claro que no serán cómplices en actos que dañen el patrimonio mexicano. Informe Capital. Víctor, ¿cómo la ves? A ver,
Ya sabíamos el tema de cómo de las irregularidades, los señalamientos sobre irregularidades que se habían identificado en el gasto, en donde mucho se iba a temas que no tenían nada que ver con la investigación. Ha detonado un gran debate todo este asunto, sobre todo porque se parte de la premisa de que, digamos, en la academia y en el medio de la ciencia, pues no existe la corrupción. Está en investigación. Lo que no sabíamos, que ahora, digamos, se añadió a todo este tema, es que justamente varias o más de las irregularidades que derivaron, digamos, en la denuncia de la Fiscalía surgieron precisamente del amparo que el propio Foro Consultivo hizo contra el CONACYT para, pues ahora sí que aferrarse al dinero que tenía. ¿Cómo ves todo este asunto? Pues es que de entrada este esquema, ¿no?, de creación del Foro Consultivo, o sea, como una asociación civil, imagínate que de repente, pues tú, Juan y yo creamos de vivales, ¿no?, aprovechando un vacío legal, ¿no?, que viene desde la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, que sí preveía la ley la creación de un foro, ¿no?, así como tal. Y pues algunos exfuncionarios justamente dijeron, pues mira, como la ley prevé la creación de un foro, pues ¿por qué no hacemos una asociación civil que se llame así, Foro Consultivo, y que asuma, privatizando como tal, unas funciones que a lo mejor debería ser un órgano interno del CONACYT? Y pues así operó, ¿no? O sea, bajo estos esquemas que no es la única arena de política pública donde han operado estas, pero al menos en las otras, digamos, pues eran órganos desconcentrados, eran órganos descentralizados, posteriormente se convirtieron en órganos autónomos. Vamos, sí tienen un sustento legal, en este caso pues no, era algo así como análogo a las figuras estas de los comisionados, ¿no?, y de los consejeros ciudadanos, algo así quisieron crear al interior del CONACYT, pero pues ya sabemos más o menos cómo, o sea, lo que permite es brincarte la ley, ¿no? Porque ya al ser una asociación civil, pues tú puedes determinar tu gasto, no está sujeto a la fiscalización, a los controles internos que claro, pues cualquier dependencia de gobierno sí tiene, ¿no?, órgano desconcentrado, órgano descentralizado. Entonces aquí como que sí era parte del CONACYT, pero no era parte del CONACYT porque era una asociación civil, y pues ahí efectivamente pues en lo que incurrían eran este tipo de gastos pues bastante superfluos, unos sueldos que evidentemente no hubieran podido tener al interior del CONACYT, es decir, sin pasar, por ejemplo, también pues por la aprobación presupuestal, ¿no? O sea, simplemente el CONACYT decía, pues esta partida presupuestal, como la ley lo prevé, pues se va para al Foro Consultivo, pero ya al interior, pues ellos decidían en qué se lo gastaban y de qué manera, ¿no? En qué tipos de rubros de gasto, en qué tipo de sueldos, niveles salariales, etcétera. Y pues todo eso no pasaba ahora sí que por una soberanía, ¿no? En este caso por la Cámara de Diputados. Entonces fue un esquemita, pues digo, ya lo conocemos, ¿no? A lo mejor incluso para irle tanteando al agua a los tamales, ¿no? Como fue posteriormente con la estafa maestra, con este tipo, digo, sin ser una empresa fantasma, porque sí existía como tal, pero pues es una suerte de privatización de unas funciones del Estado, pues que no quedaba muy claro si era parte del gobierno, ¿no?, del CONACYT, o si era más bien una asociación civil. Y pues si a esas vamos, pues digo, pues cualquiera de nosotros también puede hacer una asociación civil, y a mí, ¿por qué no me das, no? Sí, no se comportaba como parte del gobierno, aunque era financiado por el gobierno. Aunque era financiado, y además con obligación legal de darle esos recursos, ¿no? O sea, pues está bien padre en ese sentido, porque entonces de manera reiterada en el presupuesto te tienen que destinar una partida, y pues tú te la puedes gastar relativamente como tú quieras, ¿no? Y darte los sueldos que tú quieras, y además, obviamente con el conflicto de interés, exfuncionarios del CONACYT trabajando ahí. Así lo hicieron, Víctor, una figura legal fraudulenta, y bueno, ya vimos qué tipos de servicios daban, ¿no? Le daban aparente supuesto. El problema que yo veo ahí, Juan, es que justamente esto, o sea, porque de alguna forma pues sí legalizaron algo, funciones pues a una asociación civil que deberían ser parte del Estado, y entonces pues está en este lindero ahí en el limbo de que pues no sabes si es legal o es ilegal, qué va a pasar, etcétera. No, claramente no eran funcionarios públicos, claro, porque entonces hubieran sido sujetos de responsabilidades administrativas y penales, ¿no? En ese sentido, y entonces te puedes escudar diciendo, no, o sea, pues yo soy un científico, ¿no? Yo soy un académico. Y que incluso está también esa discusión, ¿no? O sea, si los académicos, por ejemplo, de los centros públicos de investigación son servidores públicos o no son servidores públicos. O sea, claro, hay unos que no quieren presentar declaración patrimonial, ¿no? Y diciendo, no, yo soy académico, ¿no? Yo soy investigador. Pues sí, mano, pero recibes recursos públicos. Si recibes los recursos públicos, eres un servidor público y tienes que ser sujeto de responsabilidades administrativas penales como el resto, ¿no?
la burocracia, ¿no? Y ya vimos cómo lo usaron, ¿no? Se usaron para darle aparente sustento científico a acciones como no rescatar los cuerpos de pasta de conchos o darle sustento científico a la reforma energética de Peña Nieto. Además, Víctor, ¿no? pues qué gusto que nos hayas acompañado. No, gracias Mucho de qué a hablar ustedes. sobre este tema. Y gracias al auditorio.